Hola, muy buenas noches. Hoy es 5 de febrero. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de análisis numérico del Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy vamos a dar inicio al último módulo, donde se van a ver las unidades 5 y 6. En el caso de la unidad 5, referida a ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales, para lo cual vamos a estar haciendo un repaso de las principales características que componen las ecuaciones diferenciales y su forma de interpretación. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulos, vamos con la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial. Recordando que una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona la variable dependiente con la variable independiente y con sus derivadas. En la tabla que podemos ver en la parte inferior aparece la función, donde señalamos que es una función que en este caso puede depender de una variable independiente llamada x, t o j. Y la última es la derivada, donde vemos la función con el tilde o prima, que es lo que la identifica como derivada. ¿Okay? Hay varias versiones para señalar las derivadas. Entre las principales vamos a encontrar la expresión de Leibniz, en la cual, como lo podemos observar acá, señalamos la derivada en una forma fraccionaria, ¿okay? A través de una forma fraccionaria. En este caso, la primera sería la derivada de y con respecto a x, a la variable x, donde la variable y sería la variable dependiente y x la variable independiente. La variable t, la derivada del tiempo con respecto a x, igual manera, t sería la variable dependiente y x la variable independiente. Y las otras son casos similares, solo que expresan la segunda y tercera derivada de una variable dependiente con respecto a una variable independiente. También podemos encontrar la notación prima, en la cual es la más común que vemos en los libros, ¿okay? En la cual con un tilde se señala el producto de la derivada. Punto, similar a la prima, solo que se utiliza un punto. Es muy utilizada sobre todo en el campo de la física, para la notación de ecuaciones físicas. Y la podemos encontrar también a través de la nomenclatura del subíndice, en la cual nos están indicando que la función u se deriva con respecto, tiene variaciones en x con respecto a y. ¿Okay? Igualmente, para el caso de t, tenemos la función t con respecto a y la función t con respecto a t, y la función u de t menos u de x, ambas sus derivadas con respecto a la variable expresada allí, igual a 5. Ya formaría una expresión o una ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es la forma general del orden de una ecuación diferencial ordinaria, esta va a venir dada principalmente por el orden de su derivada. Es decir, aquí tenemos la primera derivada, viene la segunda, hasta alcanzar la enésima derivada. ¿Okay? En la segunda línea, acá, lo que podemos ver es la forma normal de expresar una ecuación diferencial. Fíjense que aparece n, que representa el orden, ¿ok? La variable dependiente, la variable dependiente, la variable independiente, y como lo decíamos en la definición, es una función asociada, cuyas variables se asocian a sus derivadas. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos acá la forma general de sería la ecuación diferencial ordinaria: 4x derivada de y más y igual a x son respectivamente. Estas las formas de expresarlo. Tenemos la función donde está la variable dependiente y la variable dependiente asociada a su derivada, que va a ser igual a la derivada de y menos x menos y sobre 4. ¿De dónde proviene esto? Bueno, una vez que uno saca la derivada, hace el despeje. ¿Okay? Ahora, el orden de una ecuación diferencial va a venir dado, como lo dije antes, por el grado de su derivada, en este caso el grado mayor. En este caso, fíjense que bajo la notación prima aparece y'
más y' igual a 12x. En este caso la derivada será de segundo orden, dado que la derivada de mayor orden es la derivada 2, mejor dicho, de orden 2. En el segundo caso tenemos y' más 5 igual a 6x, va a ser una derivada de primer orden. Y en el tercer caso, fíjense que el valor de la derivada está elevado al orden 3. Elevado no, perdón. Sí, elevado, sí, mejor dicho, a orden 3. Por lo tanto, va a ser una derivada de tercer orden. Sin embargo, deben tener cuidado cuando se presenten estos casos. Fíjense que en el caso cuando se señala derivada, se está señalando el orden junto con la variable dependiente y con respecto a la variable independiente. Cuando aparece esto no quiere decir que es de orden 5, sino que es una derivada de orden 1 elevado a una quinta potencia. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Y bien, otras notaciones que podemos conseguir para establecer o armar una ecuación diferencial ordinaria son las que aparecen acá. Como lo dijimos al inicio, es una función cuyas variables dependientes e independientes están asociadas a sus derivadas y generalmente esto se hace igual a 0. Por lo general uno trata de, para establecer la solución de una ecuación diferencial, establecer esta expresión, es decir, la diferencial de y con respecto a x, que es y', más una función p que va a depender de x, y eso se iguala a una función que puede estar asociada a ambas, que va a ser función de x y y. ¿Ok? O también puede ser, en el caso de las ecuaciones lineales, que vamos a tener una función m asociada al valor xy, asociada a la diferencial de x, más una función n que va a depender de x y y asociada a la expresión, a la diferencial de y, pero en este caso la expresión se hace igual a 0. ¿Ok? Lo que vemos abajo son entonces ejemplos de ecuaciones diferenciales expresadas a través de diferentes nomenclaturas. Ahora, ¿cómo demostramos si una ecuación diferencial es solución de una función dada? Fíjense que en el primer caso tenemos la función, la derivada de la función 3xy. ¿Ok? Me dicen que la derivada es igual a 3y sobre x. En este caso la podemos expresar también la derivada como 3y sobre x. Y la función original viene a ser y igual a 3x. Entonces lo que hacemos es, una vez que obtenemos la derivada, ¿ok?, planteamos la derivada de la función original. Entonces nos da la derivada de esta función sería 3x cuadrado. Si yo igualo a 3x cuadrado, que es mi derivada, con el otro valor de derivada, me debe dar la función original. Entonces fíjense que al igualarla y despejar la y, llego a esta expresión que está aquí. Entonces eso es lo que me confirma que esa derivada es solución de la función dada. Ok. Entonces, como lo decíamos anteriormente, las ecuaciones diferenciales ordinarias son las ecuaciones que contienen derivadas con respecto a una sola variable. ¿Ok? Fíjense que en este caso diferencial de y está solamente con respecto al diferencial de x, es decir, está derivada con respecto a una sola variable. Igualmente, en este caso va a estar derivada con respecto a una sola variable. Aquí, a pesar de que la segunda derivada también va a aparecer con respecto a una sola variable. ¿Ok? Fíjense que esta que está aquí, esta misma, pero expresada a través de la notación de Leibniz. Y esta está expresada a través de la notación prima. En ambos casos, fíjense que la derivada es con respecto a una sola variable. ¿Okay? Igualmente, aquí podemos observar la derivada de y con respecto a la derivada de x, y la derivada de y que está con respecto a x, más la derivada de y con respecto a z. Cuando
Fíjense que a pesar de que pareciera que está derivando con respecto a dos variables, aparece solamente en cada caso derivando a una sola variable. De lo contrario sería una ecuación de orden superior, y esas las vamos a ver más adelante. Entonces, de acuerdo a la linealidad, las ecuaciones diferenciales ordinarias se van a clasificar en lineales cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial de orden n de esta forma. Básicamente, esto lo que está expresando esta fórmula es una función. Fíjense, cuando aparece la x, que ya me está diciendo que hay un coeficiente asociado a una función de x, que a su vez está asociado a la derivada de la función cuya variable aparece, la variable dependiente y la variable independiente. Y esta, como ustedes pueden observar, aparece en diferentes grados. Por lo tanto, una ecuación lineal pues, se puede presentar a través de un grado 2, un grado 3 o un grado 4. Siempre y cuando se mantenga esta expresión, un coeficiente que es constante asociado a la variable x, como lo ven aquí, por la derivada de la función a diferentes grados, ¿okay? A un orden diferente. En este caso generalmente el orden es decreciente y eso se iguala a 0. Entonces, bueno, esto es un poco más de lo que vimos anteriormente, donde se dice que las condiciones propias de las ecuaciones diferenciales lineales, la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado. Okay, por lo general, en la ecuación lineal va a aparecer una variable dependiente con una derivada de primer grado. Y los coeficientes de las variables dependientes y sus derivadas dependen de la variable dependiente. Es decir, el coeficiente y, como lo dice aquí, el coeficiente de la variable dependiente, fíjense que la variable dependiente es y, esto va a ser el coeficiente, depende de la variable dependiente. ¿Okay? Fíjense que aquí el coeficiente depende de la variable dependiente y el coeficiente depende de la variable dependiente. Y eso va a ser igual a g de x, que es una función de x que por lo general puede ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales. Fíjense en este caso que la derivada de y derivada de y con respecto a x, que es la que aparece abajo, está asociada directamente con la variable y, lo cual no debería ser. En este caso debería ser con x. Sin embargo, no quiere decir que la expresión no tenga una solución, sino que la ecuación es no lineal. Entonces, esto nos lleva a otro concepto que es la ecuación diferencial lineal homogénea, de término en el cual el término independiente es nulo. Es decir, g de x, toda esta expresión, que fue la que vimos, es igual a 0. Y como lo decíamos anteriormente, son lineales porque tienen coeficientes constantes, ¿ok? A sub 0. También las vamos a conseguir lineales con coeficientes variables, en las cuales se enfatiza el hecho de que al menos uno de los coeficientes no va a ser constante, es decir, va a ser diferente de los otros. Y lo que vemos acá es ya la expresión general en la cual nos señalan que una ecuación diferencial ordinaria lineal, fíjense que va a estar conformada, como lo dije antes, por derivadas de diferente orden, coeficientes que dependen solo de la variable independiente. Y lo que aparece abajo es cuando no son lineales. Okay, fíjense que en este caso la función no es lineal. ¿Por qué? Porque en este caso la variable dependiente
aparece elevada a un exponente, la cual, y lo que exige la fórmula, o mejor dicho, la estructura de la ecuación diferencial, es que esta debe estar elevada al exponente 1. ¿Okay? Y aquí es porque es una función trascendental, es decir, está relacionada al seno, no puede estar relacionada. Entonces ni puede estar elevada a un exponente mayor a 1, ni puede estar relacionada a una función trascendental para decir que es lineal. Bueno, acá fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son de ecuaciones lineales y no lineales. En el primer caso vemos que la variable dependiente está asociada con la variable independiente, por lo tanto, y en este caso, y la variable dependiente está elevada a la 1, ¿okay? Y asociada a una función que depende de x o y, en este caso x es t. Entonces podemos decir que la ecuación es lineal. En el segundo caso igualmente, ¿okay? Solamente está la derivada en este caso de la temperatura con respecto al tiempo, se está derivando solamente con respecto a una variable. Mientras que ejemplos como este, el 5, podemos establecer que no son lineales porque ya la variable dependiente está apareciendo asociada a en este caso, a una función trascendental que es trigonométrica. ¿Okay? Esto es una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo establecemos la solución de una ecuación diferencial ordinaria? Bueno, cualquier función phi definida en un intervalo con al menos n derivadas continuas. Cuando hablamos de derivadas continuas, recuerden que lo que quiero indicar es que la función es derivable en cualquier punto de ese intervalo. ¿Ok? Entonces dice que al sustituirse en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduce la ecuación a una identidad y se considera solución de la ecuación diferente, de ecuación en el intervalo. En otras palabras, yo lo que hago es obtener, ¿okay?, de esa expresión gigantesca que vimos al inicio, obtener una expresión reducida a un orden enésimo de derivada que me permite, como lo dice acá, convertir esto en una expresión igual a otra función, en este caso igual a 0, para cualquier valor que esté dentro del intervalo de definición de esa derivada. Ejemplo. Entonces, entonces de acuerdo a la solución que obtengamos para una ecuación diferencial ordinaria, van a existir diferentes contextos de solución donde vamos a tener infinitas soluciones. Es decir, cuando tenemos una ecuación, en este caso tenemos esta ecuación donde sería derivada de y con respecto a la derivada de x igual a y, esta sería la solución. Sin embargo, fíjense que aquí la función nos da una función y que depende de la variable x, donde la expresión final queda c por e elevado a la seno de t, es decir, donde t, recuerden que puedo tomar valores desde 0 hasta el infinito. Entonces esto me indica a mí que al ser así, cada vez que yo sustituya un valor aquí me va a dar un resultado totalmente distinto al anterior. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación son infinitas. Una solución única es cuando yo, al establecer al desarrollar la ecuación diferencial, yo obtengo como resultado el 0. Decimos entonces que estamos en presencia de una solución única o una solución trivial. Y también se me puede presentar en el caso donde yo no voy a obtener ninguna solución, es decir, donde el sistema puede estar conformado por en este caso, donde el sistema puede estar conformado, en este caso, por un número de ecuaciones menor al
al número de variables, el número de incógnitas que necesito resolver. En este caso yo digo que estoy ante una ecuación diferencial ordinaria sin solución. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen, bueno, comprobar que la función y igual a x cuadrado más c2 es una solución de la ecuación diferencial. Fíjense que para resolverlo, básicamente lo primero que hacemos entonces es crear la diferencial de y con respecto a x, donde hacemos igual a una función x. Si derivamos la expresión original que nos dan, esto nos va a quedar de esta manera. Al derivar y, nos queda derivada y con respecto a x igual a la derivada de este lado de la expresión, esto al ser una constante 0, y esto me da 2x. Ahora, sustituyendo el valor como hicimos en el procedimiento anterior, el valor de la derivada encontrada en la ecuación diferencial, tenemos que 2x, okay, que la derivada va a ser igual, en este caso, a la expresión que nos están dando, a x. Pero fíjense, cuando sacamos los valores nos da que 2 es diferente de 1. Entonces podemos concluir que por lo tanto, la expresión que nos están solicitando no es una solución diferencial de la expresión dada. Ahora, si hacemos el procedimiento a la inversa, nos dicen encontrar una ecuación diferencial cuya solución general es y igual a x cuadrado más c. Ahora, observemos que solo aparece una constante de integración, de manera que derivamos una sola vez la solución. Okay, al derivar la solución, llegamos a la expresión inicial. Como esta derivada no aparecen constantes de integración, quiere decir que esta ecuación diferencial es solución general de la propuesta anterior. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos dice encuentra la ecuación diferencial cuya solución general es y igual a c por x al cuadrado. De igual manera observamos que solo aparece una constante, aparece solamente una constante en la expresión original. Cuando derivamos esto nos va a dar 2 por cx. Si despejamos a c, nos queda esta expresión que está aquí, y sobre x al cuadrado. Recordando que esto es c, es y, ¿no? Entonces la derivada de y con respecto a x nos va a quedar 2 por el valor de cx, que en este caso es y sobre x al cuadrado. Por lo tanto, nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a 2y. Entonces la ecuación, podemos concluir que la ecuación diferencial es una solución general, puesto que ya no aparecen constantes de integración. En otras palabras, al eliminar la constante de integración, podemos estar en presencia de una solución general de la ecuación. Entonces, fíjense, para nosotros constatar la solución a la que estamos llegando, debemos generar entonces la gráfica de la función o la gráfica de la solución. En este caso, una ecuación diferencial, lo cual vamos a identificar como curva solución. Y diremos que en el caso de una función phi es una función diferenciable y es continua en su intervalo de definición. Recuerden que cuando hablamos de continuidad, lo que estamos diciendo es que la función pertenece al intervalo, ¿no? Eso es lo que queremos decir con continuidad de la función. Ahora, fíjense, ¿cómo sabemos si una función es continua o no? Porque cuando nosotros dentro de un intervalo, es decir, dentro de un rango de valores, establecemos su evaluación, vamos a obtener un resultado o una imagen de y constantemente. Sin embargo, en esta clase de funciones, cuando y es igual a 1 sobre x, hay que recordar que el único número que no permite definir la función es el 0. Sin embargo, podemos señalar que el dominio de la función está entre menos infinito y más infinito sin incluir el 0.
Y bueno, vamos a encontrar también las soluciones explícitas y las soluciones implícitas. En el caso de las soluciones explícitas, la variable dependiente está expresada solamente en términos de la variable independiente y de su constante. Mientras que en las soluciones implícitas, diríamos que una solución es implícita cuando la ecuación diferencial ordinaria en un intervalo i siempre exista al menos una función que satisface tanto la relación como la ecuación diferencial en el intervalo. Esto nos puede llevar entonces al desarrollo de lo que llamamos una familia de soluciones, una familia de curvas. Al resolver una ecuación diferencial de primer orden, recordando que es una función cuyas variables dependiente e independiente están asociadas a su derivada y eso es igual a 0, se obtiene una solución que contiene una constante arbitraria o parámetro c. Es decir, a la final nosotros vamos a obtener un parámetro que en este caso era el que veíamos acá. Este es el parámetro c, se obtiene después que se desarrolla la expresión. Y ese parámetro es el que una vez que sustituyamos los valores iniciales dados nos puede ayudar a la construcción de una familia de curvas. ¿Qué es una familia de curvas? Lo que vemos acá. Por ejemplo, tenemos esta expresión c de x menos x por el coseno de x. Entonces, esta expresión es la única solución general o es la solución general de esta ecuación inicial que nos daban acá, la cual está definida para este rango de valores de menos infinito a infinito. Ahora, tomando los valores iniciales c igual 0, tenemos que y va a ser igual a x por el coseno de x. Esto quiere decir entonces que cada vez que yo sustituya un valor de x en esta expresión voy a obtener una curva diferente, un comportamiento diferente de la curva. Por lo tanto, eso nos da lo que llamamos una familia de curvas. Y así obtenemos una expresión para diferentes ecuaciones. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual nos dicen, sin explicarlo, hemos visto que las variables independientes y dependientes pueden usar símbolos distintos. Esto lo que se refiere es a que de repente la variable dependiente ustedes la pueden conseguir identificada como y, pero también puede ser identificada como x. Y fíjense que en este caso simplemente lo que estamos desarrollando una expresión que está asociada al seno y al coseno. Sin embargo, lo que se busca es contabilizar cuál es el valor de ese coeficiente. Entonces para ello entramos entonces lo que ya va a ser propiamente los problemas de valores iniciales. Fíjense, como lo veíamos antes, lo que vamos a tener es una derivada, como lo vuelvo y repito, es una función cuya variable dependiente y dependiente está asociada a sus derivadas de diferente orden. Y para ello nos dan entonces unos valores iniciales que van a satisfacer el orden de esta derivada. Ejemplo, lo podemos observar acá. Un problema de valor inicial del primero y segundo orden. En este caso tenemos la derivada inicial que va a ser igual a una función x y y. Entonces, ¿qué es lo que nos están indicando? Que los valores iniciales van a ser unos valores donde nos van a dar un valor de x y ese valor de x va a estar asociado directamente a una función de y. Fíjense, la derivada de segundo orden igualmente. En el caso de derivadas de segundo orden nos dan un valor de la función y asociada a x con un valor que nos va a dar una imagen en y a su vez vamos a tener la derivada de esta función asociada a otra imagen que vamos a llamar y1 o a otro valor. Y estos son lo que llamamos problemas iniciales de primero y segundo orden. Y fíjense que
aquí aparece el famoso intervalo i, que es el intervalo i, el intervalo donde está definida la función. En este caso, si la función pues va de menos infinito a más infinito, estaríamos viendo aquí un pequeño sector, pero fíjense que los valores iniciales xy, x sub 0 y y sub 0 pertenecen a la línea de solución de esa derivada. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso nos dan y sub 0, los valores iniciales serían 0 y 3. ¿Okay? Fíjense, tenemos la función inicial que es y igual a c por e a la x, lo cual definimos como una familia uniparamétrica de la función, ecuaciones. El rango de la función va de el dominio, perdón, de la función va de menos infinito a infinito, pero nos dan como valores iniciales que cuando x vale 0 lleva a tomar un valor de 3. Entonces, si nos vamos a evaluar en este caso la función inicial, tenemos que en este caso 3 es igual a c elevado a la 0, c elevado por por e que está elevado a e a la 0, porque recuerden que x toma el valor que está acá. Entonces esto nos permite obtener una solución al problema de valor inicial. ¿Okay? Básicamente lo que nos va a permitir entonces es el cálculo de la constante. Okay, aquí tenemos otro caso que ya es con valores de ángulos que nos dan los ángulos en radianes. Tenemos ejemplo, tenemos una función definida por, recuerden que en este caso x sustituye a y, está tomando otro valor. Entonces tenemos C1 por el coseno de 4t más C2 por el seno de 4t, donde C1 y C2 son las constantes obtenidas de las integraciones de la primera expresión. En este caso estamos hablando de una derivada de segundo orden. ¿Okay? Recuerden que en este caso sería y asociada a la derivada la derivada sí, de y con respecto a x, o de x con respecto a y, más 16x igual 0. Entonces al desarrollar toda la expresión vamos a llegar a esta ecuación general, la cual, fíjense que en la medida que vamos sustituyendo los valores iniciales dentro de la expresión, se nos va anulando una y nos permite calcular en este caso el primer valor. Al sustituir este valor otra vez dentro de la expresión, vamos y sustituimos la derivada, obtenemos el valor de C2 para finalmente conformar la solución final. Okay. Esta parte, bueno, esto es un poco también la parte gráfica de la función, entonces no me voy a detener mucho aquí a explicarlo. Esto es unificidad, perdón. Bueno, fíjense. Ok, entonces fíjense nuevamente, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo acá, que es nos dan esta expresión aquí que dice y' más 2xy cuadrado igual 0, donde y me dicen que es igual finalmente la solución es 1 sobre x al cuadrado. Y nos dan unas condiciones iniciales donde me dicen que cuando x vale 0, el valor de y va a ser menos 1. Nos piden que obtengamos una c con un valor de menos 1, es decir, una constante. Entonces lo primero que tenemos que ver es el dominio de la función y recordar que en este caso el dominio lo obtenemos despejando x cuadrado igual 1. Ok, x cuadrado, si despejamos en este caso si despejamos x cuadrado menos 1 lo hacemos igual a 0, al despejar a x vamos a obtener dos raíces, es decir, donde son las raíces donde corta el eje de las x, ¿ok? Y nos da esta curva característica.
ya va, esto se movió. Nos da esta curva característica que vemos aquí, una parábola que abre hacia abajo. ¿Ok? Y fíjense que entonces lo que nos está indicando que su foco está entre cuando x igual a 0, y es igual a menos 1. Lo que nos indica, perdón, ya va, que esto se movió. Ok, cuando hablamos de unicidad, lo que estamos, vamos a explicarlo a través de este teorema. Fíjense, vamos a tener unicidad cuando dentro nos dan una región, ¿verdad?, rectangular, un plano XY. Entonces, ese plano va a estar definido en un intervalo para X y un intervalo para Y. Si el punto que estamos buscando, ok, tiene unicidad, ese punto debe pertenecer a un intervalo que pertenece tanto al intervalo X como al intervalo Y. Eso es lo que nos está indicando, perdón, al intervalo X como al intervalo Y, como lo señala aquí. Okay, entonces, en otras palabras, la derivada de la función que nos dan tiene que ser igual a una función cuyo intervalo esté definido tanto para X como para Y. Okay. Ya aquí no me detengo mucho porque es básicamente lo que vimos, que el diferencial de Y con respecto a X. Ok, entonces vamos, ya visto lo anterior, toda la teoría anterior y el que era repaso, porque realmente esto ya debieron haberlo visto en sus cursos anteriores de matemática 4. Ok, fíjense, vamos a entrar propiamente en materia. Voy a hacer unos ejemplos acá, o voy a señalar, mejor dicho, unos ejemplos. Sin embargo, le voy a dejar unos links que los van a referir a otros ejemplos que se sacan, que se resuelven, mejor dicho, en el momento, para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Ok, cuando nos dan, por ejemplo, una ecuación diferencial como aparece aquí de segundo orden, ella siempre va a responder a una forma, una expresión general para su resolución. En este caso siempre hacemos y igual a e a la rx. Fíjense entonces que nos pide la expresión sacar la segunda derivada, la primera derivada, y ya tenemos el valor de y, que es este que está aquí, va a ser esta expresión. Sin embargo, y nos dan también como condición inicial que y va a ser igual a 0, y igual a 0, perdón, y sub 0 va a ser igual a 2, es decir, cuando x toma el valor de 0, y va a tomar el valor de 2, y cuando en su derivada toma el valor de 0, x toma el valor de 0, y va a tomar el valor de 1. Ahora, para resolver este tipo de ecuaciones, básicamente lo que hacemos primero es ubicar, antes de utilizar la expresión general, las raíces que van a formar esta expresión. Para ello, entonces, lo que hacemos es sustituir a y elevando al mismo orden de la derivada, ¿verdad? Elevando r al mismo orden de la derivada. En este caso sustituimos a y por r. Fíjense que viene la derivada de segundo orden, entonces queda r cuadrado. Derivada de primer orden, r a la 1, y en este caso es de orden 0 la derivada, entonces me queda todo elevado a la 0 es 1, por lo tanto me queda 4, ¿verdad? Si yo descompongo esto en un binomio, okay, obtengo las raíces, que serían r menos 2. Pero fíjense, en este caso me está dando una solución. Al ser una expresión de segundo grado, yo debería tener dos soluciones. Entonces y1 va a ser igual a mi primera expresión, que sería e por r a la x, donde r va a ser esta raíz, 2x. Ahora, para yo obtener una segunda solución, yo tomo, cuando se me presenta este caso, que tengo una expresión elevada al grado 2, pero tengo una sola solución por las raíces, yo lo que hago es multiplicar la primera expresión por una x, donde x va
prácticamente a representar el coeficiente de ampliación de esa función. Y eso me permite a mí entonces crear esta relación lineal que está aquí, C1 por E a la 2x más C2 por E a la 2x. Ok. Una vez obtenida la relación lineal entre los dos parámetros C1 y C2, okay, y entendiendo que esta X aparece porque al tener una sola solución y debo ampliar esta expresión que está aquí, yo procedo a sustituir las condiciones iniciales. Okay. Fíjense que me dicen como condición inicial, si vamos atrás, me decían que la primera condición inicial es que cuando Y equivale 0, Y va a valer 2. Entonces, si venimos para acá, tenemos Y va a valer 2 y X va a tomar el valor de 0. Entonces, esta parte me da 0, esto me va a dar C1 es igual a 2. Esto me permite ya calcular el segundo valor, o sea, el valor de la primera constante, mejor dicho. Ok. Una vez que tengo la primera constante, paso a calcular la derivada de esto, porque me dan, recuerden, esta expresión que está aquí, estos valores iniciales que están aquí, me dicen que cuando en el caso de la derivada de la función y, cuando x vale 0, el valor de y va a ser igual a 1. Entonces, igualmente, esta expresión al derivarla me va a quedar esta expresión que está aquí, ok, donde el valor de y derivada va a ser igual a 1 y x va a tomar el valor de 0. Como ya conozco a C1, esto me permite a través de despeje calcular a C2. Obtenido C1 y C2, lo que hago es sustituirlo en la expresión inicial que tenía para la relación lineal. C1 por E a la 2x más C2 por E a la 2x. Fíjense que me da igual Y igual a 2E a la 2x menos 3x por E a la 2x, siendo este el resultado final. En este caso, fíjense, este es un ejercicio similar. Ok, fíjense que nos dan unas condiciones iniciales también. Nos dan unas condiciones iniciales. Partimos de que tenemos una expresión elevada a la derivada cuarta menos 4. Donde recuerden que la expresión general es y igual a e a la rx. Pero en este caso y lo sustituimos por r a la 4. R a la 4. Ok. Ya va. Ok, esta es la expresión general que tenemos aquí. Y nos piden la cuarta derivada y el valor de y. Lógicamente, para llegar a la cuarta derivada tenemos que derivar este valor 4 veces hasta que alcanzamos este valor que está aquí. Entonces, al sustituir, nos queda r a la 4, que es la cuarta derivada por e a la x. Ok, sustituimos aquí, menos el valor de y, que es e a la rx. Sacamos factor común aquí y esto nos permite pasar esto para acá dividiendo, pues nos da 0 y nos queda r a la 4 menos 1. R a la 4 menos 1, entonces yo lo puedo descomponer como r cuadrado más 1 por r cuadrado menos 1. Una diferencia de cuadrados. Entonces, a la final yo obtengo aquí como valor inicial, vuelvo a descomponer ¿verdad? Que es otra diferencia de cuadrados. Y fíjense que voy a obtener entonces tres expresiones, r cuadrado más 1, r cuadrado menos 1, r cuadrado más 1. Sin embargo, esta la r cuadrado de menos 1 es una raíz, me va a dar una expresión de raíces dentro del campo de los números imaginarios, que van a estar representados por esta expresión que está aquí. ¿Okay? R es igual a más, o sea, es decir, el módulo de los números imaginarios es igual a la parte real más la parte imaginaria, y en este caso la función y1, déjame enfocar mejor,
En este caso la función y1 va a estar representada por e de a elevado a la x por el coseno, donde a, recuerden que va a ser la parte real del número y b va a ser la parte imaginaria del número. Sin embargo, como las raíces que estamos obteniendo para menos 1 son más o menos i, entonces r va a estar representado, ¿ok?, por 0, que es la parte real, más i, que es la parte imaginaria. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, creamos una relación lineal de los cuatro, una relación lineal de las cuatro soluciones que obtuvimos. En este caso, y1, que viene dado por e a la x, donde r, al tener el valor de 1 y ser sustituido aquí, me va a dar e a la x. Y2, que viene de esta expresión, r menos 1, que es la otra raíz, y y3 y y4, que vienen de las raíces imaginarias creados con esta expresión, con el uso de estas expresiones. Al conformar entonces la combinación lineal de la expresión, nos quedaría esto: C1 por e a la x más C2 por e a la menos x más C3 por el coseno de x más C4 por el seno de x. Ok, este es otro caso similar, donde nos dan unas condiciones iniciales, y sub 0 igual 1, y nos piden establecer el valor de c. Para ello, lo primero que hacemos es una separación de variables, ¿ok? Separamos las variables de ambos y procedemos al cálculo de la integral, donde nos va a quedar una constante arbitraria c. Esa constante, entonces nos dicen que cuando x vale 0, y vale 1, sustituimos acá. Y finalmente despejamos la variable c, la cual es la que sustituimos aquí en la expresión inicial, ¿verdad? 3/4. Fíjense de la anterior, que llegamos con la expresión y a través de las condiciones iniciales calculamos la variable y posteriormente la sustituimos dentro de la expresión original de la ecuación. Bueno, de todos modos, como les dije, yo les voy a dejar unos links que los van a conectar con algunos videos donde se resuelven diferentes tipos de ecuaciones, de manera que tengan un ejemplo más dinámico de resolución de las ecuaciones. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Este fue el primer video de la serie que estamos estableciendo para estos dos últimos temas. A continuación voy a grabar el segundo video, el cual va a estar identificado como segunda parte de la unidad 5. Bueno, muchas gracias por su atención.